Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? En esta preciosa hora tenemos la dicha, el privilegio de tener con nosotros al pastor Omar Herrera desde la Argentina. Wow. Pastor, estamos muy contentos, muy alegres que nos visita aquí en la ciudad de Austin. Y como usted sabe, estamos apasionados por el pastorado, por el liderazgo. Usted es una persona de mucha experiencia en el pastorado y en el liderazgo, también un escritor de varios libros. Entonces, siempre tenemos nosotros la pasión de aprender, de mejorar. ¿Qué le puede aconsejar usted a un pastor, verdad, que está al frente de una congregación en base a su desarrollo de liderazgo? ¿Qué es un consejo que le puede dar a ese pastor para que él pueda seguir funcionando en esa función? ¿Cómo no? Bueno, primero un placer estar acá, acompañarte aquí en la iglesia, también con pastores del área. Siempre es un privilegio, un desafío, y también porque en una necesidad poder compartir con esa raza tan especial de hombres y mujeres que son los que fueron llamados al pastorado por el Señor. Sí. Por tu pregunta, imagino en este momento una respuesta que tiene que ver con mis años de niño, con mi niñez. O sea, periódicamente cuando éramos pequeños, yo y mis hermanos, mis padres nos llevaban a vacacionar a casa de unos tíos que tenían campo. Y nosotros que vivíamos, no sé si te ha pasado, pero los que vivíamos en la ciudad, ir al campo era, no sé, digo, como visitar el cielo, porque era las costumbres, los horarios, y principalmente todo lo que era el mundo de la conexión con los animales, que vacas, que ovejas, corderos, cabritos y demás. Y no olvido, pastor, no olvido cuando mi tío y yo me pegué a él todas las tardes de nuestras vacaciones. Yo me pegaba a ese tío mío, el tío Beño, que le llamamos. Y él salía por las tardes a traer las ovejas al corral. Esto no es Biblia, no es nada. Esto es una experiencia mía de niño con mi tío. Y tenía un silbido, maravilloso silbido, que hasta a lo lejos lo recuerdo. Tengo 60 años, ya pasó tiempo ya. Entonces me recuerdo que él me dijo que yo hiciera el silbido. Yo lo hice 200.000 veces, exageración argentina, lo hice muchas veces, y estas ovejas no me dieron ni la más mínima importancia. Hasta que él hacía el silbido que me enseñó a mí, paraba su cabecita, daba en media vuelta y nos íbamos a casa. Dejaba todas las ovejas en el corral, literal, para mí era emocionante, y luego íbamos adentro, a la casa, y en la casa era la vida familiar. Entonces aprendí un principio que después vino a reforzarse desde la revelación bíblica. El pastor tiene que ver con pasto, es el que da de comer. Pero lo más importante de la vida de mi tío como pastor de sus ovejas no era tanto en relación con las ovejas, no era tanto en relación a voy a ir a buscarlas, voy a cuidarlas y mirarlas, sino lo más importante, y nunca me olvidé, es lo que él vivía cuando él volvía a su propia casa. En su casa comía bien, en su casa dormía bien, en su casa trataba de andar bien con mi tía y con toda su familia, las relaciones familiares. En su casa veía de tener todas sus cuentas pagadas. Al otro día iba por las ovejas, porque el principio que aprendí es que no puede mi tío funcionar con las ovejas si no revitaliza su vida durante el resto del día, la noche, que vuelve a su casa. Y este es el problema que tenemos los pastores. Tenemos tan metido en la cabeza que hay que estar con las ovejas, que hay momentos en que morimos en medio de las ovejas porque descuidamos el volver a casa. Cuando estamos en casa, por eso no dormimos bien, comemos mal, no hacemos ejercicios, nuestra salud es un desastre, tenemos problemas a veces de relación matrimonial, tenemos problemas con nuestros hijos, andamos debiendo a cada banco un centavo. Entonces se comienza a sumar un mundo de situaciones internas fuera del mundo de las ovejas que después pierdo eficacia cuando estoy con ella. Por eso, número 1, tomarme yo como decisión personal, hacer algo por mí, es una responsabilidad de todo pastor, 1. Y 2, aprovechar estos escenarios y estos regalos de Dios como pastores sanos crecen, como organizaciones que estás liderando, donde se busca traer herramientas, inspiración, renovación. Ese es
ese es mi tío adentro de la casa. Wow. Después de haber trabajado con sus ovejas, necesita releer, necesita reformar, necesita tomar decisiones, necesita descansar, necesita abrir su cabeza para nuevas formas de poder atender mejor a sus ovejas. Así que es fundamental para un pastor que esté con las ovejas, pero la eficacia de su ministerio no es tanto lo que hace con ellas, sino lo que hace con él mismo cuando vuelve a casa. Wow, qué tremenda respuesta, sí. Bueno. Es excelente que el pastor no puede pastorear si no se pastorea él mismo o si no pastorea a su esposa, su hogar, su casa. No tiene entonces la autoridad o el poder para poder ser un ejemplo, un modelo para los demás pastores también, o vamos a decir, las ovejas, porque al final yo creo que las ovejas vienen siendo un reflejo en base a lo que él está modelando, pues, en este caso, la iglesia. Pastor Omar, en su tiempo de pastor, de líder, de escritor, yo sé que siempre hay transiciones y hay diferentes etapas que uno pasa como pastor. ¿Qué tan importante es que el pastor desarrolle, equipe, levante otros líderes en su iglesia para que la obra de Dios siga creciendo hacia las siguientes generaciones? ¿Cómo le hace el pastor? ¿Tiene que proyectarse hacia ese futuro también? Definitivamente. Estoy recordando algo que nos dijo un profesor de eclesiología cuando estábamos preparándonos allá en aquel instituto ministerial. Hubo un momento en que hacia el final de la cátedra de su clase, él dijo, bueno, ya vamos a terminar mi clase, ya para continuar con todo el currículum. Pastor, este profesor se paró en la silla enfrente, en la silla, así bien firme, puso las manos así como que va a gritar, y gritó a toda la clase. Yo no me olvido más de eso. Wow. Para que nadie se olvide y para que nadie diga que yo no se lo dije. Y gritó así: las iglesias quedan, los pastores pasan. Entonces, sonó a... Qué cómico lo que hizo, pero tiene razón. Sí, sí. Porque a veces entramos al ministerio pensando que acá llegó el eterno. O sea, como que yo no me voy a poner viejo. Yeah. Y uno de los peores problemas para el pastor o el pastorado no lo trae el diablo, lo trae uno mismo. Cuando ocurren dos cosas. Uno, no quiere soltar la posición. Y lo peor todavía es cuando cree que no es necesario formar a otros. Yo tengo 60 años de calendario, cumplí en mayo pasado, vamos para 35 años de pastorado. Y ya iniciamos la transición. Es decir, hay un equipo de 8 hombres, mujeres, que a nivel pastoral que están tomando ocupación, responsabilidad, carga pastoral, desarrollando funciones. Y vamos a instalarles en el oficio pastoral formalmente, porque los pastores pasan, las iglesias quedan. Entonces es responsabilidad mía no solo pastorear mi presente, sino cómo se seguirá pastoreando mi futuro. Para eso el pastor debe entender eso y debe resolver eso. ¿Cuándo? No entre las ovejas, porque entre las ovejas es maravilloso estar entre ellos. No hay oveja que te quiera soltar, no hay oveja que diga váyase, salvo que sea una crisis, pero por lo general el apego emocional de la oveja con el pastor es maravilloso. Esas decisiones las toma fuera del corral, a solas, en casa, con su esposa, con sus hijos, dándose cuenta que llega un momento en que tengo que empezar a transicionar. Sí, sí. Y muchas veces el pastor no se prepara para hacer esa transición y la iglesia sufre o se cierra la congregación o llega a pasar algo y no desarrolló ese equipo pastoral, ese liderazgo, y las siguientes generaciones sufren por no tener esa visión de que uno va de pasada y entre más rápido uno empiece, más pronto empiece a equipar a otros líderes, es mucho mejor. Es tremendo que muchas veces el líder, el pastor, se mira como que si yo equipo o desarrollo a alguien me puedo quedar sin oficio, sin trabajo, y yo creo que al final eso debe de ser la meta, de decir, ¿sabes qué? Es mucho mejor que formemos un equipo a que yo solo esté haciendo la obra. Por eso el pastor, cuando está en casa, debe pensar en el sermón de la serie del mes que viene,
en los objetivos de los próximos 5 años, pero también en su propia vida, en su vida como hombre, como esposo, como papá, su retiro, su casa, la casa propia, su auto, lo que va a utilizar para poder vivir cuando ya no esté en funciones. Eso es un trabajo paralelo. Ahora, y eso es planificación, eso es hacer planes, sin pecar de ser tan planificador que diga, no, me tengo que morir el lunes 3 de septiembre del año 2021. No, sino que tiene que ver con un mínimo orden hacia dónde yo voy. Entonces, y créanme, pastor, que la vida pastoral se aliviana, se oxigena. Entonces uno se da cuenta que como está obligado a delegar, el pastoreo no es tanto de ¿dónde está la llave del baño de los hombres? ¿No? Sino que el pastoreo es formar a un líder en uno de media y otro en posición de primera, porque posiblemente tenga que desarrollar funciones pastorales en el futuro. Así que con ese hombre, con esa mujer, el trabajo, el empoderamiento es diferente, ¿no? Pero surge del corazón, porque la iglesia no se anima a decirle al pastor, ¿no? Que algo está pasando con él. La iglesia es muy respetuosa en eso. Por eso el pastor tiene que tener la grandeza de que a cierto tiempo tiene que iniciar transiciones. Lo cual no significa que va a retiro o jubilación, porque también que somos extremistas, ¿no? Si no estoy pastoreando es como que me han tirado al costado del camino y no necesariamente es así. Pastor, una última pregunta. En su experiencia, ¿qué es uno de los errores muy comunes que los pastores hacemos? Usted mencionó la familia, ¿verdad? Hace rato y me quedé pensando en eso. No sé si sea esa una de las áreas o que en su experiencia, uno de los errores que los pastores cometemos, ya sea en el pastorado, en el equipar la iglesia o la familia, en el proceso pastoral, en su experiencia, ¿qué será alguna de las cosas que puede resaltar o mencionar? Puedo citar dos que ha sido mi experiencia. El primero, número uno, no por orden de importancia, sino primero, por decir algo primero, es dar algunas cosas por sabidas, por sentado. O sea, yo asumo que todos saben el Salmo 23 y no lo saben. Entonces, cuando uno plantea algo, una visión, y uno asume que, wow, estuvo claro, ¿quién no entendió? Pero hay quienes no lo entendieron, hay quienes lo ven diferente, hay quienes tienen el derecho, según creen, de no aceptarlo. Entonces hay un mundo del otro lado que es el receptor del mensaje mío. Entonces muchas veces, pastor, di por sentado algunas cosas, que entendieron la visión, que me van a apoyar, que van a venir a la reunión, que van a llegar a la vigilia, y de pronto me di cuenta que uno es el anuncio de la visión y otra cosa es el enseñar la visión, y ese es el pastoreo, hasta que la gente se impregne de un nuevo modelo, de una nueva forma, de lo que en todo caso el Señor le dijo al pastor que quería hacer. Ese fue un error. Y lo solucioné, creería que sí, porque ahora somos extremadamente intensos en informar, en repetir, no dar nada por sentado, ¿no? Sino hasta que las cosas se hagan. Wow. Eso es lo primero que cito. Pero lo primero es haber gastado varios años hasta entender un principio que lo aprendí hace muchos años atrás. La iglesia es una mujer que está casada y está casada con un marido que es muy celoso, el Señor Jesucristo, que vino un día, estoy haciendo una especie de ilustración, tocó la puerta de mi corazón, me llamó al pastorado y me dijo: quiero dejarte a mi esposa, pues tengo que volver al cielo y vuelvo, en cualquier momento vuelvo, pero cuando venga la quiero sin mancha, sin arrugas, no la quiero golpeada, como plantea el apóstol Pablo. Entonces ahí me di cuenta que yo, pastor, para la iglesia, la esposa de otro, soy eunuco, la sirvo, pero no la toco. Me di cuenta que mi esposa no es la iglesia, la esposa es de Cristo. Mi esposa se llama Cristina Lucero y yo tengo que tener un tiempo de calidad y de cantidad para ella y para los hijos que con ella hemos traído al mundo. Me di cuenta, no sé si tarde, pero hubiera querido haberlo entendido de otra forma en su momento, porque me acuerdo que lo hice con buena intención. Para mí era una especie de espiritualidad
que mis hijos usaran las tenis de los hijos de los diáconos. Para mí era, wow, el Señor algo va a hacer conmigo, que hayamos pasado 3, 4 Navidades sin tener comida en la mesa. Wow. Entonces, no era problema de mis niños, porque eran niños, el problema era mío. Hasta que entendí que yo soy pastor y ese es mi trabajo, pero yo tengo una responsabilidad para con mi familia. Entonces, si pudiera decirlo, pastor, es tu primera iglesia, es tu familia. Wow. Tu esposa, tus hijos, pasen tiempo juntos, sáquense fotografías, hagan nada, sigan haciendo nada, disfrútense, planifiquen, de modo entonces que esa iglesia esté bien entendida. Wow. De paso esa autoridad, ¿bien? Porque después si el hijo del pastor, uno de los hijos del pastor no quiere saber nada con el evangelio, que puede existir y es una opción y es lamentablemente muy habitual, no será porque no hicimos lo posible, sino que ella siendo grande tomó sus decisiones. Ese es otro libro para escribir. Pero lo cierto es que puedo citarte esas dos, ¿no? Como esas cositas, errores o cosas que yo hubiera querido hacer mejor. Pues muchas gracias, pastor. No estamos mal ahora, por las dudas. Estamos viendo una experiencia maravillosa con mi esposa, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Maravilloso el tiempo, todos con el Señor, todos sirviendo. Pero en el camino a tantos años de ser pastor, esas cositas creo que las podríamos haber hecho de otra forma. Sí, admiro la bendición de Dios en tu vida, en tu familia, en el ministerio y uno siempre está evaluándose y diciendo, pudiera haber hecho esto antes o mejor o esto, y es la vida que uno está dejando experiencia y ahora empieza a establecer un orden de prioridades y creo que es bueno, ¿verdad? Y es una bendición más que todo en la vida pastoral, pero esa es nuestra pasión. Yo creo que, ¿verdad? Para mí la experiencia, vamos a decir, la iglesia de Jesucristo o el pastor, ¿verdad? Que Dios le ha asignado ese llamado. Cuando el pastor y la iglesia están en su función correcta, yo creo que la iglesia es la esperanza para el mundo, la iglesia de Jesucristo, pero para ello hay que aprender, yo creo, a cómo cuidar a esa iglesia de la novia de Jesucristo y cómo prepararla y equiparla para que pueda avanzar y pueda desarrollarse. Y esa es nuestra pasión con el Ministerio de Pastores Sanos Crece. No es nada fácil, ¿verdad? Porque estamos tratando con pastores que están muy ocupados, que están ya sirviendo, pero siempre es nuestra carga que decimos, si un pastor puede estar sano espiritualmente, puede estar sano emocionalmente, puede estar integralmente, ¿verdad? En todas las áreas, ministerialmente, esa iglesia va a florecer, va a dar fruto y va a cumplir el propósito de Dios. Y ese es el objetivo nuestro, poder servir al pastor, servir a la iglesia, para que cumpla ese propósito de Dios. Definitivamente. Entonces, finalmente este es un modelaje. Este es un modelaje. O sea, Pablo le dijo a Timoteo, como recibisteis, me oísteis, me visteis y aprendisteis de mí, esto haced. O sea, es un modelaje. Y el pastor, guste o no guste, que prediquemos el domingo un sermón no significa que al volver a casa dejemos de ser pastores. O sea, yo creo que esta es una de las únicas tareas humanas donde el trabajo es la persona y la persona se funde en el trabajo. O sea, lo digo de otra forma. Supongamos que ahora, o no, lo voy a decir de otra manera, voy a confesar mi falla. Voy en mi ciudad, voy a cruzar un semáforo. Verde es pase, amarillo atención y rojo es pare. Así que yo calculé, se había ido el verde, entra el amarillo, yo estoy a punto de cruzar y me cambia a rojo. Pero bueno, alcancé a pasar, dije yo. Entonces, al otro día, no sé si fue un mensajito o qué, pero alguien parece que me vio, ¿no? Y me dijo, pastor, lo vi cruzar en otro color. Y digo, sí, bueno, perdón, ensayé algún versículo bíblico, algo como para quedar bien. Pero yo en mis adentros dije, pero no puedo cometer una falta tranquilo, mire, porque al fin y al cabo, y ahí aprendí otro principio, cuando uno es pastor, siempre hay dos ojos que te están mirando, siempre hay dos oídos que te están escuchando, aunque yo estaba en un país en el Caribe predicando, fui a comprar un recuerdo a la pastora, e hice una línea para comprar una sopita porque era hora de almorzar, y se me acerca alguien de atrás y me dice, Pastor Omar Herrera.
pero estoy como a 7.000 millas de mi casa. Pastor Omar Herrera, lo conocí por el pelo. Allá estábamos mi familia diciendo, allá, y me la mostró como a 50 metros. O sea, yo no puedo, ni quiero sacarme mi función, ni mi traje, mi uniforme de pastor. Pero eso es algo que yo tengo que aprender. Ahí está mi autoridad, ¿no? Y eso hace que yo pueda, frente alta, yo, usted, nosotros, con frente alta, mirar hacia adelante y predicar y pastorear y vivir. Por eso es fundamental que el pastor tenga sus ciclos de renovación, los tiene que tener, porque si no los tiene, eso denuncia algo grave, y vamos a hablar en el seminario más tarde, que no tiene facilidad para cambiar. Y cambiar es adaptarse. Entonces, y eso es fundamental para que el ministerio pastoral no solo permanezca, sino para que también siga siendo efectivo, aunque cambie la cultura, aunque cambie las costumbres, ¿no? Bueno, hablaremos días enteros sobre esto, es apasionante. Mucho que tratar, sí. Pues muchas gracias, Pastor Omar, por haberse tomado el tiempo y platicar con nosotros un ratito. No, sé que en el pasado nos ha acompañado el Retiro para Pastores, y en este tiempo, ¿verdad?, una conferencia para enseñar a las personas a cómo escribir su primer libro, que estamos en esa iniciativa nosotros, y luego sé que los demás talleres de liderazgo serán de mucho beneficio para los pastores aquí en la ciudad de Austin, y sé que, ¿verdad?, va a dejar ese legado en los pastores, y yo sé que ellos van a mejorar con esos recursos que está proveyendo usted y a la experiencia que Dios le da. Entonces, muchas gracias, y bueno, a pastores, Dios les bendiga, y estaremos compartiendo con ustedes más adelante más términos del Pastor Omar, enseñanzas, ¿verdad?, que nos ha dado aquí en la bella ciudad de Austin. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias. Bye.